Según la polémica autora Mardía Herrero, aquí presente, es más importante aprender que la vida tiene sentido que aprender a leer. Mardía, dinos algo sobre esto, que nos dejas estupefactos. Sí, así es. Es que si atendemos, si empezamos un poco con la etimología, ¿no?, de la palabra educar, y vemos que educar tiene que ver con guiar o ayudar a sacar lo más importante de uno o ayudar a sacar lo más valioso de uno, etcétera. Entonces, cuando hablamos de educar, tenemos que plantearnos siempre, en primer lugar, pues para qué vamos a aprender, es decir, para qué está la vida, qué sentido tiene la vida, porque si no enlazamos la educación con ese sentido de la vida, entonces se pierde, digamos, no daremos nada de valor al hijo, o al alumno, o al pupilo, digamos, ¿no? Entonces lo primero es plantearse siempre ¿para qué estamos aquí? Es decir, ¿qué es lo importante de la vida? Y entonces habría que colocar las cosas, suena un poco provocativo, ¿no? Porque es verdad Provócanos. que es verdad, además para mí es muy importante aprender a leer, soy profesora de lengua, entonces suena muy provocativo. Pero eso no implica que leer no sea importante. No, implica que leer es un poco menos importante que saber que la vida tiene sentido. Y como hemos perdido el sentido de la vida en el occidente en el que vivimos actualmente, lo primero es remarcar eso, ¿no? Algo así. ¿Cómo lo ves tú? Para mí, desde una perspectiva más psicológica, porque Mardía Herrero es educadora, es profesora de lengua y literatura, ha dado clases en universidad, ahora da clases en el instituto, tiene varios libros, algunos muy relacionados con el tema de educación y también específicamente con educación y espiritualidad, que es de alguna manera aquí, gracias a los amigos de Verislam, lo que nos convoca en este vídeo. Lo ha enfocado desde esta perspectiva, digamos, más educativa o más propiamente educativa. Yo soy psicólogo, soy Rafa Millán, y desde una perspectiva, desde mi propio ámbito, desde mi propio sesgo, para mí una de las claves de la educación, tomando el hilo de lo que tú me das, sería precisamente encontrar un sentido fuerte, porque esa es una de las características de algo que hoy en día no se tiene y que es lo esencial para empezar a construir seres humanos mínimamente viables, ¿no? ¿Y qué sería eso? Pues es aquello que precisamente porque nos falta, y me hago un poco el misterioso, los pacientes vienen a las consultas, ¿no? Hay algo que yo veo debajo o detrás de muchas de las patologías o de las etiquetas diagnósticas de las personas que acuden a verme como psicoterapeuta. Y ese algo sería que no tienen una capacidad de madurez, ¿no? Lo que nos han robado o algo así, ¿no? Si hay una especie de agenda oculta que ahora está tan de moda, parece que una de las cosas que nos están robando es la capacidad de madurar. Y madurar es dar un sentido fuerte a la vida y a veces incluso con convicciones profundas, lo cual hoy en día resulta para algunas personas casi obsceno. Si alguien tiene unas ideas demasiado fuertes o tiene unas convicciones bien arraigadas y bien profundas y es capaz de orientar su vida, no según lo que me da la gana, de una manera, digamos, como pequeño burguesa o consumista, sino desde unos valores más hondos o más profundos o más fuertes, casi asusta y está mal visto y es como un poco de mal gusto. Entonces, para mí, una de las claves, o si no la clave desde la perspectiva psicoemocional de la educación, sería que la educación sea, entre otras cosas, un rito de paso para alcanzar la madurez emocional. Si quieres paso a explicar qué es la madurez emocional para mí. Eso es. ¿Qué es la madurez emocional para mí? Pues sería lo primero, como tú bien has dicho, dar un sentido a la vida y que sea un sentido más o menos unitario. No nos podemos alimentar de fragmentos o de trozos o de pedazos inconexos que no tienen nada que ver unos con otros. No podemos estudiar, por decirlo así, por un lado matemáticas y por otro los ríos de la cornisa cantábrica sin que haya como un pegamento que los una y que los unifique, porque el corazón humano, como metáfora de nuestro centro, metáfora privilegiada de lo que realmente somos, es uno y unitario y, si me lo permitís, está en contacto con el uno y con lo absoluto. Y si no hay una educación que no tenga en cuenta esta unidad o este pegamento o esta totalidad entendida como la forma en que se manifiesta lo real, esa educación no tendrá sentido y en cierto sentido será más bien una deseducación, porque será una fragmentación del alma, una multiplicidad del alma en vez de tender hacia esa verdadera unidad, ¿no?, que sería la educación. Y en términos más psicológicos y menos espirituales o menos filosóficos, la clave para la educación sería
Capacidad de responsabilidad y compromiso, claro. Una persona vale, como dice Pablo Dors, en la medida en que es capaz de comprometerse con cosas o personas. Si yo no tengo capacidad de compromiso con una causa, con un trabajo, con una disciplina, con un aprendizaje o con otro ser humano, mi vida, por decirlo así, no vale mucho, no la estoy ejerciendo, no la estoy aplicando, porque la libertad humana no es algo que se tenga sin más como se tiene el páncreas, sino que es algo que se ejerce, y se ejerce a través del compromiso. Yo utilizo mi libertad cada vez que me comprometo con algo. Otra sería capacidad de responsabilidad, claro, o sea, hacerme cargo de mí mismo, esto es esencial. No vale echar el balón fuera. Lo que me pasa a mí, no puedo echar la culpa, yo que sé, a pesar del título de mi libro, que tal vez ahora enseñe, a mis padres, o no puedo echar la culpa a la sociedad o al sistema o a Pepita o a Juanita que me ha dejado el corazón partido, ¿no? Sino que tengo que hacerme cargo en la medida en que sea capaz y siempre flexiblemente de mí mismo y de mi propio mundo, ¿no? Esto sería responsabilidad de lo exterior y de lo interior, ¿no? En cierta manera, madurar es dejar de quejarse, ¿no? Tolerancia a la frustración, es decir, que la recompensa pueda estar diferida, que no sea una recompensa inmediata al gusto de un ego infantil que quiero un caramelo y lo quiero ya, y si no, me enfado un montón y no respiro. Y esto, con perdón de Dios, se ve detrás de algunos de los casos en ocasiones de gente que viene a terapia, ¿no? Que lo que tienen en el fondo, más allá de los juegos de espejos de las etiquetas diagnósticas y psiquiátricas, es un niño enrabietado que no quiere, que no puede, que no sabe o que no le han enseñado a crecer, porque es muy esencial como ese rito de paso del que tal vez ahora hablaremos, que nos lleve a la madurez, ¿no? Y yo creo que estas serían tal vez las más importantes. Tolerancia a la frustración. Y tolerancia a la frustración, claro que sí. Es que ya le conozco bien. Claro que sí. Continúa tú, que ya llevo yo mucho rato aquí soltando el rollete. Bueno, yo continuando un poco con la jerarquía o con colocar cada cosa en su sitio, porque educar para mí también es ayudar a que el niño que se enfrenta, por primera vez se enfrenta al mundo, digamos, sin herramientas. Entonces es ir dándole poco a poco herramientas para que pueda colocar cada cosa en su sitio. Tendríamos que hablar de que es mucho más importante o va a ser mucho más clave lo que el niño coja en casa, es decir, lo que el niño aprenda en su ámbito familiar, que lo que el niño aprenda en la escuela, ¿vale? Esto para mí es muy importante, porque yo veo que hay gente que está hoy en día que pone toda su energía en encontrar la escuela perfecta. Incluso aunque si esa escuela cuesta mucho dinero, ponen toda su vida al servicio de poder pagar la escuela del niño. Incluso se cambian de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, la escuela es importante, si puede ser una escuela que desarrolle o que ayude a desarrollar todas estas cosas que estamos hablando, pues bienvenida sea. Pero las cosas más importantes, pero muy, muy por encima de lo que va a adquirir en la escuela, las va a tomar en casa, ¿no? Entonces, claro, en esta responsabilidad de la que estamos hablando, lo primero es que los padres nos demos cuenta de que los niños necesitan dos cosas. Por un lado, una atención continuada. Una atención continuada no significa que tengas que estar todo el rato encima del niño o que lo infantilices porque le des todo hecho, no. Significa que tienes que estar siempre observándolo con el rabillo del ojo, digamos. El niño tiene que saber que su padre o su madre, a ser posible los dos en la medida en que puedan, pero tiene que tener la seguridad suficiente como para saber que puede contar con ellos en todo momento. Es decir, que lo van a escuchar, que van a intentar ayudarle a descartar la paja y sacar lo esencial de sí mismo, que van a ser ejemplares. La ejemplaridad de los padres es clave, porque si tú le estás diciendo al niño que no robe y tú estás robando, no sirve de nada. O le estás diciendo... Esto es un poco así feo, ¿no? Pero como decía nuestro dentista, si tú al niño le estás diciendo que no se coma los mocos, pero te los estás comiendo, pues no le vas a enseñar mucho. Este es un referente intelectual que cita en todas tus tesis académicas, ¿no? El dentista, se llama Sanguino, ¿no? Lo recomiendo a todos. Tenemos un dentista muy simpático y muy sabio. Es un dentista filósofo y casi santo, diría yo. Y casi santo, sí. Y luego, eso, la ejemplaridad. Y luego otra cosa esencial es que los padres estén comprometidos con algo valioso. Esto siempre lo dice Secoman Marguerite, al que citamos muchas veces. Él dice siempre que el niño puede tener una capacidad intelectual para los estudios muy alta o muy baja, puede aprender a sumar o puede no aprender a sumar, pero todo niño sabe perfectamente dónde tienen los padres puesto su corazón. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque si tu corazón está puesto en algo que no tiene valor, en algo que se pasa, en el fútbol. Hoy en día hay mucha gente que tiene puesto el corazón en cosas totalmente insignificantes. Sí, o en el Fortnite. En los videojuegos de turno.
o en poder escapar un ratito el fin de semana, porque claro, el trabajo, hoy en día la mayoría de los trabajos son bastante alienantes y entonces necesitamos escapar. Y entonces tú ves que tu padre lo único que necesita es tener un rato, quiero un rato libre para poder irme de copas, etcétera, etcétera. Entonces no le estaremos dando nada valioso al niño y el niño lo captará. Y el niño llegará a la adolescencia, que es una crisis de identidad brutal, porque yo siempre a mis alumnos cuando lo pasan mal, yo les digo que la adolescencia para mí también fue la peor época de mi vida. Cuando llega esa época en la que ya se tiene que empezar a enfrentar de verdad a la vida, se dará cuenta de que no le han dado nada, de que no se conoce porque los padres no tenían ninguna herramienta tampoco para conocerse a sí mismos y de que se van a enfrentar al mundo sin saber ni qué es la vida, ni para qué estamos aquí, ni hacia dónde vamos, ni de dónde venimos, ¿vale? Entonces, es esencial enseñar a los niños que la clave de la vida es ponerse al servicio de algo que merezca la pena y para eso tenemos que ponernos nosotros al servicio de algo desde que una perspectiva merezca la pena. psicológica yo siempre digo que el ser humano es transitivo y entonces siempre tiene que estar al servicio de algo, ¿no? Poniéndose como en algo o hacia alguna cosa, entonces hay que elegir aquello que sea más grande, porque cuando no elegimos nada, como cuando está explicando Mardía, si simplemente vamos dejando pasar la vida sin hacernos muy a fondo esas preguntas esenciales sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo, pues al final acabaremos al servicio de las cosas más tontas, de lo que nos están ofreciendo como por defecto, de una manera inconsciente y además sin planteárnoslo. Funcionaremos de manera automática o por decirlo así en modo zombie y al final pues simplemente nos apetecerá hacer lo que nos dé la gana en cada momento, ¿no? Con ese deseo parcial y fragmentario que también conocemos los psicoanalistas y eso no tiene fuste suficiente para cuajar una vida, ¿no? Sino que hay que hacer una reflexión para ver al servicio de qué nos ponemos, ¿no? ¿A qué estamos dando importancia? ¿Dónde ponemos nuestra atención? O como decía Sheikh Omar, ¿dónde ponemos nuestro corazón, ¿no? ¿Cuál es el tesoro en nuestra vida? ¿Cuál es el centro en torno al cual giramos y orbitamos, ¿no? ¿Cómo configuramos nuestra existencia desde ahí? Aquí es muy interesante, ya que estamos hablando de Ver Islam, haciendo esta grabación para Ver Islam, cómo esta metáfora está muy bien resuelta en el Islam y en el mundo musulmán, ¿no? Por ejemplo, en el ritual del tawaf, del hajj, ¿no? De la peregrinación a Meca en la Kaaba, ¿no? Cómo se orbita y se gira en torno a la casa de Dios, ¿no? Toda la vida del musulmán está orientada y ordenada desde cada uno de sus salats, ¿no? Siempre enfocado hacia ese punto, a luego ese ritual que hay que hacer una vez en la vida, luego es un ritual vital, ¿no? Literalmente podríamos decir, girando y orbitando en torno a esa unidad. Yo siempre, y a ese vacío, digamos, que hay en la Kaaba, que todo lo llena, ¿no? Porque la divinidad no tiene forma, ¿no? Pero a la vez es la condición de todas las formas, ¿no? Siempre recuerdo esta frase del genial, para mí, y tal vez el mejor filósofo español de la segunda mitad del siglo XX, Luis Cencillo, que comparaba la vida del hombre moderno, en el sentido también que estamos hablando de ese hombre sin norte, sin sentido, sin quibla, podríamos decir desde nuestra tradición sufí, comparando este hombre moderno con el hombre tradicional, ¿no? Decía, el ser humano tradicional vive orbitando en un todo cargado de sentido, ¿no? Y cada uno de los gestos de su vida de alguna manera lo conectan con lo sagrado, ¿no? Cuando se levanta dice una oración, por ejemplo, antes de comer bendice la mesa, ¿no? A lo mejor se hace lentamente el turbante antes de salir de casa, intentando tener su corazón en lo que está haciendo, porque no tiene nada que le despiste, que le distraiga, no hay desatención, no está en el gafla, sino que está de alguna manera toda su vida se organiza en torno al tauhid, como también en los pueblos antiguos y tradicionales, todo el pueblo se organiza en torno al templo, ¿no? Que siempre ocupa el lugar del centro, ¿no? Que ahora serían más bien los centros comerciales o algo así, estaría ocupando ese lugar semántico o ese lugar en el imaginario. Mientras que si la vida del hombre tradicional es un lento girar en torno a un todo, la vida del hombre moderno es un correr frenético y muy rápido en torno a una nada, pero no una nada fértil y cargada de sentido, sino una nada flácida, vacía y espantosa, una nada terrible, es el terror vacuo y puro. Por eso tenemos que ir tan rápidamente a todas partes, porque como nos paremos un momento a reflexionar o a ver qué estamos haciendo de nuestras vidas, los hombres occidentales modernos no estamos haciendo nada, estamos perdiéndola en tonterías, en juegos, en aspectos muy superficiales, ¿no? Es como un regalo muy bien envuelto, ¿no? En oropeles y con un lazo precioso, pero que cuando lo abres solamente está la sonrisa siniestra de la calavera. por decirlo así. Esto lo he copiado de Ken Wilber, pero no lo quiero mencionar. Yo voy a continuar con un poco con lo anterior, porque claro, es muy importante saberlo de qué es amar, qué es amar a un hijo, qué es amar a un alumno, ¿no? ¿Qué es amar? Porque una educación sin amor no funciona. Esto tanto para los profesores como para los padres. Pero claro, tiene que ser un amor, como decía una amiga nuestra, un amor de calidad. ¿Y qué es un amor de calidad? ¿Qué es amar de verdad a un hijo?
pues es conseguir hacer el trabajo espiritual suficiente, que uno haya hecho el trabajo espiritual suficiente, el que está en la posición de autoridad, digamos, como para estar a la escucha. Es decir, porque guiar es a la vez quitarse de en medio. La paternidad, maternidad y la labor de docente juega con estos dos elementos. Por un lado hay que guiar y hay que ofrecer un modelo, un ejemplo, y por otro lado hay que quitarse de en medio. ¿Qué significa quitarse de en medio? Significa que tú no proyectas lo que tú quieres del hijo en el hijo o lo que tú quieres del alumno en el alumno, sino que intentas estar lo más vacío posible de toda pretensión para que pueda florecer esa perla, esa flor que cada uno llevamos en el fondo de nuestra alma. Y claro, necesita un cuidado que está más allá, mucho más allá de tus sueños, porque el hijo siempre va a tener una individualidad que no te concierne. Entonces, hacer ese trabajo de gratuidad con el hijo requiere, por parte del padre, pues una altura espiritual y emocional. Y yo creo que hoy en día no estamos a la altura espiritual y emocional. Porque los padres están inmaduros igual que los niños. Eso es, porque la mayoría de los padres están tan inmaduros como los hijos. Entonces, no solo no les dan nada bueno ni les ayudan a sacar su tesoro interior, sino que sucede lo contrario. Y ahí ya entrarías tú con tu libro, por ejemplo. Los hijos se convierten como en el tesoro de los padres, porque cuando uno tiene un hijo es algo tan bello y tan precioso. Y nosotros lo sabemos bien, que tenemos 4 y estamos esperando el 5º. Y es algo de lo que te quedas tan fascinado y tan enamorado como una joya preciosa que no puedes apartar la vista en ocasiones. Y además, si tú no tienes una identidad en otro ámbito, una identidad fuerte y sólida, te da una identidad tremenda. De repente te ves en el rol de padre y eso lo cambia todo y cambia toda tu vida. Y como eso te da un cierto sentido, porque estás al servicio de algo mayor que tú mismo, como decíamos antes, hay algo más que serían tus hijos y tu familia que da sentido a tu vida, porque el sentido se hereda de un orden mayor, ¿no? En este caso sería la familia. Es muy difícil ya para el padre hacer ese paso de lanzar el hijo al mundo en su propia individualidad, ¿no? Y no querer quedarte como fascinado y enamorado de él, ¿no? Y esto pone una carga tremenda muchas veces en los hombros de los hijos, que es ser el sentido de la vida del padre. Entonces, de alguna manera sienten que no tienen una vida propia, sino que tienen que ser siempre como niños dependientes o más o menos necesitados para así no hacer daño al padre y no matarlo en su rol de padre. Y esto yo lo veo en consulta continuamente. Se podría decir, por decirlo de una manera muy gráfica, que se establece cuando esto ocurre así, con este tipo de padres que, como hoy en día la mayor parte de la gente no tienen otra identidad más fuerte que la de padres, y esa es como su centro y su esencia, es lo que colocan en el centro, en vez de colocar esa unidad o esa divinidad y orbitar en torno a ella, es mi identidad como padre. Cuando esto pasa, los hijos sienten que si tienen un deseo individual, que si son autónomos, que si ya son hombres adultos o mujeres maduras que no necesitan ya esa figura del padre, que pueden vivir por sí mismos, están transgrediendo una norma y se sienten culpables. Es como un pecado original, porque sientes una culpa solo por el mero hecho de ser y de ser tú mismo. Es terrible. Y entonces en estas familias se establece una especie de norma no escrita que es: todo vale menos crecer, ¿no? Madurar está prohibido, ¿no? Eso es lo que lo prohíbe la ley del padre, ¿no? ¿Cómo sería, sin embargo, una educación positiva? Pues como está diciendo Mardía Herrero, quitándonos de en medio, ¿no? de esa educación para dejar que el hijo sea lo que tiene que ser, fomentándolo y animándola y teniendo como las dos patas que tenemos que tener en buena educación, como tú siempre dices también, Mardía, que sería, por un lado, un amor incondicional, como solo pueden dar las madres o los padres, porque ese amor de madre es lo más parecido al amor celeste en esta tierra, es un amor prácticamente incondicional, y por otro lado, una autoridad sana. ¿No? Que no sea autoritarismo, sino que sepa poner límites y que sepa guiar al niño y darle un objetivo, pero siempre por el bien del niño y nunca del propio padre, claro. Eso es, porque ahí tendríamos en cuenta pues que el ser humano tiene como la realidad demoníaca y la realidad divina las tiene las dos dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, por un lado, hay un ego que hay que educar y hay que limitar continuamente, y por otro lado, hay que limitar ese ego, ¿para qué? Para que el corazón del niño pueda expresarse, ¿no? Por un lado estaría la labor de autoridad, pero claro, la autoridad sana requiere que el padre también y la madre hayan aprendido también a educar su ego, es decir, hayan luchado con su dragón interior y en cierto sentido por lo menos hayan vencido, o al menos sean lo suficientemente sinceros como para proponer modelos que le sirvan al niño realmente, ¿no? Y por otro lado estaría, pues eso, la expresión del corazón,
o dar frutos desde los tesoros internos. Estas serían como estos dos elementos, la autoridad y el amor. Las dos cosas son completamente necesarias. Yo veo que ahí también hay mucha desorientación hoy en día, porque hay nuevas pedagogías que lo que intentan es como fomentar que se le deje al niño hacer prácticamente todo lo que quiera, porque el niño se va a autorregular por una idea que a mí me parece casi de Adam Smith. Es como una idea... Sí, es verdad, es como un mercado neoliberal. Sería una idea en el fondo de educación neoliberal emocional. Qué alucinante. Sí, nunca lo había sería pensado algo así. Entonces, es como si el alma del niño se va a autorregular si el padre se quita completamente del medio. Yo creo que eso viene casi siempre porque hay muchos padres que sienten tanta culpa de ver tantas sombras dentro de sí no resueltas, que cuando le viene el niño al mundo, ellos creen que es un ejercicio de generosidad, pero en realidad tampoco lo es. Es verdad. Es verdad. Cuando viene el niño al mundo dicen, uy, yo estoy muy mal para criar a este niño, me voy a quitar del medio. Entonces buscan una escuela de estas libres porque confían en que el alma del niño es bondadosa y sin la intervención del padre de por medio, pues el niño saldrá como adelante. Lo del buen salvaje. Si te voy a interrumpir un momento primero para enseñar el libro, ya que estamos hablando de él, ¿no? Este es mi libro con este título un poco provocativo y un poco ácido intencionadamente, ¿no? Porque en el mundo de hoy yo creo que está bien pinchar y provocar un poco para ser escuchado, ¿no? Con tanta competencia como hay. Las enfermedades mentales no existen, son los padres, ¿no? Que viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Yo soy el autor, Rafa Millán, porque estamos intentando aprender a manejar el lenguaje del YouTube, ¿no? Y nos dicen que es muy importante repetir nuestros nombres, así que yo repito mucho Martí Herrero. Ella, que es más humilde que yo, le da vergüenza decir el mío, así que lo repito yo, no pasa nada, que no soy humilde. Rafa Millán, porque lo peor es la humildad impostada, ¿no? Que esto lo vemos tanto en ciertos grupos espirituales, ¿no? Que hay como una cosa de, bueno, a mí a humilde no me gana nadie, ¿no? Yo soy el más humilde, pues aprovecho para sacar el libro. Tú podrías sacar el tuyo también, ¿no? Porque el tuyo también es de educación. Bueno, el mío va sobre maternidad, crianza y educación. Se llama 39 semanas y media, un embarazo sufí. Sí, pero no, continúa. No. Porque iba a decir algo al hilo de lo que estabas diciendo, pero ya se me ha ido la olla, así que continúa. Vale, yo quería que habláramos también un poquito de la escuela pública, el tema de la religión en la escuela, ya que... Qué polémico esto. Claro, aparcamos un poco el tema de los padres y los hijos, ¿no? Y hablar un poquito. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo como soy psicólogo y no estoy tan metido en la realidad social y en la realidad real de la escuela como tú, que vas todos los días a trabajar con chavales como profesora, pues aquí me voy a quedarme un poquito apartado, un poco en un segundo plano, y voy a hacer simplemente una reflexión abstracta, ¿no? Que sería lo que estamos diciendo. Es muy difícil vivir sin una idea de unidad, ¿no? Sin que veamos que por un lado, no está por un lado, yo que sé, la ciencia biológica y por otro lado la física y por otro tal, y hay como un abismo, una frontera infranqueable entre ellas, y entonces tenemos realidades diferentes. El alma humana no puede vivir así, tiene una sed de coherencia, una sed de absoluto, de unidad, de eternidad, es decir, una sed de Dios, ¿no? Es muy difícil vivir y educarse sin Dios. Claro, ¿se puede meter a Dios en las escuelas? ¿Se puede educar de una manera sana y a la vez teísta? ¿Es esto posible hoy en día? Pero que parece que además hay muchos dioses y que la religión se ha convertido en algo privado, que cada uno hace en su casa como le da la gana. Pues yo tengo mi propia creencia, que mientras no salga de las puertas de mi casa para afuera, mientras no la lleve a la calle, está muy bien y todo es respetable, ¿no? Pero si mi creencia va al ámbito de lo social y de lo público, parece que genera un conflicto con otras supuestas creencias, ¿no? Claro, desde mi perspectiva, posiblemente errónea, no es así, ¿no? Porque si uno tiene una idea hay una teología que también es un saber serio, que no tiene por qué ser científico como se entiende la ciencia del siglo XX, pero sí filosóficamente y epistemológicamente asentado y riguroso. Y si hacemos una buena teología, yo creo que podemos llegar a acercarnos a una idea de ese absoluto o a una idea de Dios en la que más o menos todos estemos de acuerdo. Pero claro, esto puede ser mi flipe personal. ¿Y te parece esencial que eso se lleve a las escuelas también? No está claro. Claro, es que tengo el corazón partido, porque por una parte me siento un ciudadano moderno que ama como la libertad incluso de aquellos que están diciendo lo que yo no creo y lo que me ofende, y realmente soy sincero en esto, tú lo sabes, ¿no? Me gusta mucho la diversidad, el enfoque y el encuentro y la discusión, y también creo en esto que dice, creo que está en el Corán, ¿no? Que dice, os he creado en pueblos, ¿no? Hablando Dios en primera persona, os he creado en pueblos diferentes para que os encontréis, ¿no? Para mí no hay nada que odiaría más que una homogeneización, ¿no? Que no haya una diversidad, ¿no? Sin embargo, a la vez veo que es necesario, o sea, que si no les estamos quitando a los niños algo esencial. Ya me acuerdo de lo que iba a decir antes. Y viene al hilo de esto. Es genial porque encajan las dos cosas.
Tú decías antes que el padre se quita de en medio para que el niño, como en esa bondad intrínseca que tiene, pueda desarrollarse solo y por sí mismo. Pero es que eso no pasa. Y la prueba es, si echamos una mirada antropológica en las diferentes culturas y sociedades humanas, en todas existe, es prácticamente un universal humano, y hay muy pocos universales, ¿no?, que se repitan, aunque con diferentes apariencias o formas, en las diferentes culturas, y es el rito de paso a la edad adulta. En todas las culturas, de una manera espontánea o intuitiva o directa, otra vez por revelación, ¿por qué no?, saben que crecer no es fácil ni automático y que hay que hacer algo, normalmente algo muy costoso, para llegar a la madurez, que casi siempre implica una separación de la familia, ser capaz de resolver problemas complejos por sí mismo, enfrentarse a la supervivencia y encarar la muerte. Y esto es lo que nos han quitado, ¿no?, en esta sociedad del Fortnite, de los videojuegos, de lo cómodo y de lo fácil, ¿no? Nos han robado esta posibilidad de hacernos de verdad hombres y mujeres que asuman, para empezar, su condición mortal en este mundo, y para eso, para poder asumir la muerte de verdad, yo como psicólogo creo que el único camino es darnos cuenta que no todo acaba aquí, ¿no?, que no todo acaba con la muerte, que eso sería algo intragable para nuestro aparato psicológico, para nuestra alma, ¿no? Vale, pues añado yo una breve reflexión Sí, sobre porque el yo creo tema que de está súper larga ya la cosa. Sí. Ya la dejamos. Bueno, yo soy profesora de la escuela del instituto, pero en un instituto público. Y nosotros llevamos a los niños, a todos, a colegio público. A todo, al cole público de que está al lado de nuestra casa. El que está al lado de nuestra casa, para ponérnoslo fácil. Y encima estamos encantados. Todas las profes, no sé si habrá sido casualidad o es una baraca especial, pero todas las profes que hemos tenido hasta ahora, si ven este vídeo, estamos encantadas, vamos, pero encantadísimos. Una cosa increíble. Sí, encima, además, hemos tenido la sensación de que nuestros hijos han estado acompañados por buenas docentes, ¿no? Sobre todo por el corazón, no solo porque son buenas docentes, sino porque se les veía de verdad mujeres, en el caso nuestro ha sido todas mujeres, casualmente, que eran de corazón y que de verdad tenían un cariño sincero hacia los niños que tenían a su cargo, ¿no? Y eso a mí me parecía casi más importante que el sistema pedagógico concreto, que así en lo abstracto o lo ideológico eligieran. Ahora educamos por proyectos, educamos de otra manera, ¿no? Sí, sobre todo cuando son muy pequeñitos, lo esencial es que haya un corazón bondadoso en el docente, sobre todo cuando tienen 3, 4, 5 años. En infantil es esencial, ¿no? Más allá de esto, de esta realidad humana, que la vivo también entre mis compañeros, que son compañeros de instituto, pero que en general casi todos, yo podría decir que prácticamente todos los docentes que conozco son gente con buena intención, es decir, con cariño real hacia los alumnos. Se da esto de manera muy generalizada. Más allá, yo creo que el sistema completo está viciado, pero no es tanto el sistema educativo, es el sistema global. Hay algo que no tiene en cuenta lo más importante. Entonces hay como una fragmentación tal, no solo del saber, sino del conocimiento, del alma humana, etcétera, etcétera, que se está deshilachando también la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que suena un poco abstracto. Digo que los chicos cada vez aprenden menos. Y eso lo puedes comprobar con cualquier docente con el que hables. Pero claro, ¿aprenden menos de qué? O sea, cada vez aprenden menos matemáticas o menos inglés, sí. Pero ¿qué es lo que pasa de fondo? Inglés cada vez más. Bueno, inglés sí, sobre todo en las escuelas bilingües, ahí sí, por lo menos inglés saben, están aprendiendo inglés. Claro, es un detrimento de la lengua española, por ejemplo, porque si dan geografía e historia en inglés, pues entonces hay que bajar un poco el nivel de los contenidos, porque los chicos no se manejan en el inglés tan bien como en castellano, de tal manera que se enriquece el conocimiento de inglés, pero se empobrece enormemente el conocimiento de geografía e historia. Esto lo digo ya, la última interrupción que hago y luego ya acabamos, ¿no? Te dejo acabar. Es que en nuestra generación, por lo menos en la mía, yo tengo la sensación de haber estado estudiando inglés todos los años, ¿no? Todos los años había una asignatura de inglés y luego íbamos también a clases de inglés privados, y la gente de mi generación tenemos el inglés de José María Aznar. Hablamos así de una cosa, ¿cómo es posible estudiando año tras año lo mismo y no nos hemos enterado? Sí, venga, ya, perdona. Pero vamos a intentar ir a la raíz del problema, ¿no? A la raíz de la crítica. Pero a mí, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Por un lado, escuela pública. ¿Creo en la escuela pública o no? Bueno, creo en la escuela pública en cuanto tenga una concepción sólida de lo humano. Es decir, yo creo que cualquier persona con cualidades para estudiar, independientemente de su condición social, de su raza o de su condición económica, tiene que tener las posibilidades de desarrollar esos dones. Bien. Obvio. También creo lo contrario, que personas que de alguna manera no han nacido o no tienen intereses o no tienen motivaciones por el conocimiento intelectual, si se los confina y se les obliga a estar hasta los 16 años obligatoriamente en un centro,
lo van a pasar muy mal y entonces van a empezar a sentir, primero van a sentir como que no valen para eso, luego se van a volver disruptivos porque claro, se aburren y al final se van a convertir en los malos, los vamos a convertir todos en los malos simplemente porque como podrían estar dando frutos en otros sitios, formándose para otras cosas, pero los hemos obligado por creer que éramos igualitaristas, los hemos obligado a ir a la escuela hasta los 16 años obligatoriamente, porque claro, tenemos la idea de que todo el mundo vale lo mismo para todo, ¿no? Entonces, para mí hay un conocimiento muy sesgado o muy pobre de lo que el ser humano es. Claro. Y el ser humano ha nacido cada persona ha nacido para una cosa diferente, ¿no? Claro, el igualitarismo, como todos los ismos, sería un ídolo y sería lo contrario a la verdadera igualdad, ¿no? Que obviamente todo el mundo con un poquito con dedos de frente y un poco de corazón la defiende, ¿no? Claro, una igualdad de posibilidades, de derechos, etcétera, ¿no? Claro. Y luego, en contenidos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problemas hay de fondo en los contenidos? Podríamos hablar muy en profundidad, pero bueno, como no hay mucho tiempo, para mí la clave es que no hay una idea unitaria de lo real. ¿Vale? Entonces, claro, por un lado, de hecho, esto se observa mi madre, esto lo digo siempre y se lo digo incluso a mis alumnos. Mi madre cuando estudiaba tenía una enciclopedia, que era un libro gordo, pero que podías llevar en una mano, más o menos así, una enciclopedia que tenía más o menos todas las ramas del saber que iban a estudiar contenidas allí, y entonces ella con esa enciclopedia podía tirar, ¿no? Ahora los chicos llevan muchas veces de cada asignatura, llevan 6 libros, porque tienen un libro de teoría de cada trimestre y un libro de práctica como una especie de cuaderno de cada trimestre. Entonces muchas veces tienen 6 libros por cada asignatura, multiplicado por 10 asignaturas, por ejemplo, 60 libros, ¿no? Esto es un poco, exagero un poco, pero vamos a ver cómo eso, que es algo como físico, material, directamente material, en realidad nos está hablando de otra cosa. ¿Y de qué nos está hablando? Nos está hablando de que hay una fragmentación, como no hay una idea de unidad que sostenga todo, lo que llamaban los renacentistas el anima mundi, el alma del mundo, es decir, un pegamento o un amor o una concepción de que todo está unido, de que el microcosmos es un espejo del macrocosmos, de que el alma humana se puede reflejar en cada criatura pequeña, animal o en el árbol o en la flor. Como hemos perdido esa idea de unidad, entonces el conocimiento ya no tiene ningún sentido y es que lo fuerte es que no solo es que no tenga sentido, sino que aparte de convertir la escuela en una especie de formadora de gente competitiva que pueda funcionar bien en trabajos que no nos llevan a ninguna parte, ¿vale? Aparte de eso, sí, eso es. Se ha perdido lo más importante y entonces ya ni siquiera los chicos son capaces de memorizar. No pueden memorizar por más tiempo que el que implica hacer el examen. Y entonces tú les preguntas, tú llegas en septiembre y les dices, bueno, a ver chicos, vamos a hacer una prueba inicial para ver cómo estáis de conocimientos. Y entonces niños que han sacado 9 y 10 en esas pruebas tienen un 2 o un 3. Y tú dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y te dicen, profe, mágica. Es que ha pasado el verano y a mí se me ha olvidado lo que estudié, ¿no? Eso. Claro, esto es muy dramático porque dices, pero ¿qué pasa de fondo aquí? Y de fondo aquí es que como ninguno de los conocimientos que adquieren tienen para ellos ningún sentido porque no son capaces de conectarlo con algo que sea importante, entonces las propias asignaturas no sirven ya en el fondo para nada, más que para darte un título que te permita entrar a la universidad, y en la universidad te darán un título que te permita entrar en un trabajo que supuestamente te dará más dinero. Algo así, ¿no? Algo así, claro. Es que si no hay... El conocimiento funciona como un juego de mecanos o como un juego de perchas, ¿no? Que tiene que haber una primera percha colgada como en un asidero sólido sobre la que ir colocando las demás, ¿no? Si tengo aquí 4 perchas sueltas y aquí 3, es como empezar a construir el piso sobre el lodo, sobre el cieno, ¿no? Entonces todo se viene abajo y al final acaba olvidándose, ¿no? Todo se cae. Bien, vamos a ir acabando ya, ¿no? Porque yo creo que el vídeo está siendo muy largo. Vale, espera, pero antes de eso, porque es mejor no decirlo al final, algunos de los temas que hemos ido tratando sobre el sentido, qué es el sentido, por ejemplo, qué es Dios y cómo entendemos esta palabra, los tenemos aclarados en otros vídeos en nuestro canal, ¿no? Si buscáis Rafa Millán o Mardía Herrero, enseguida encontraréis el canal y hay varios vídeos en que si os está divirtiendo, os está gustando, os está de alguna manera diciendo algo este vídeo, encontraréis otros y os agradeceríamos un montón que os suscribierais, le dierais a like también aquí en el canal de Verislam, suscribiros y darle a like y a la campanita si lo tenéis a bien. Y ahora ya os dejo con la última palabra final, el cierre, el broche de oro, el colofón,
la parte Vale, de lo vas arriba a de la presentar y entonces tarta de Martí Herrero. Y ahora ya lo que digan gracioso, da igual, porque ¿no? ahora, claro, ahora Claro. lo que diga seguro que va a decepcionar. No creo, no creo. Me has lanzado como una piedra llena de veneno. Bueno, yo soy Rafa Millán y ella es Martí Herrero. Bueno, lo que decías tú de estar dentro del armario, de vivir la Ajá. religión dentro del armario, ¿no? Que Ajá. esto en el laicismo es lo que se da, ¿no? Vale, puedes ser religioso, pero lo tienes que esconder. Y esto se ha llevado a la escuela pública. Hombre, todavía existe la religión, generalmente se da religión católica. En algunos colegios donde hay mucha gente de otra religión, pues se consigue a lo mejor un profesor para otras religiones. Pero bueno, está muy denostada por los docentes y por la sociedad en general, que lo que quieren es que se quite lo antes posible esa asignatura. Pero claro, refiriéndonos a lo de antes, sin una visión de la unidad y del sentido de la vida, que esto siempre es algo trascendente, que tiene que ver con la trascendente y que en el fondo tiene que ver con un planteamiento religioso o espiritual, sin eso todo lo demás se deshilacha, ¿vale? La sociedad completa en el fondo se vuelve violencia, aunque sea una violencia soterrada y también que parezca como que no se ve directamente, ¿no? Y entonces, ¿qué solución habría? Claro, para mí la solución, aparte de cambiar todo el sistema, tendría que cambiar todo de principio a fin. La solución tendría que ver con que tengamos en cuenta también que hay una globalización y entonces ahora ya no se puede dar solo religión católica, porque yo todos los años tengo varios alumnos de origen marroquí o incluso alumnos de origen protestante, tengo alumnos de origen ateo, digamos, De origen habría ateo. de origen ateo, de padres de ateos. Tailandia, está Francia, pues aquí está. Pero claro, hay que tener en cuenta también que la globalización existe, entonces habría que cambiarlo todo de principio a fin. Entonces es muy difícil empezar a hablar y decir, no, estoy de acuerdo con que se ponga religión y que sean 3 horas. O no, estoy en contra. Bueno, siempre y cuando la religión sea concebida como una asignatura separada de todo lo demás y no haya una visión unitaria del conocimiento y de la sabiduría, que la sabiduría siempre es más importante que el conocimiento, siempre que se dé eso, por mucho que pongamos 3 horas de religión, aunque sea religión islámica para los chicos marroquíes, yo creo que hay poco que hacer. No, yo esto lo veo mucho en mi libro, ahora que está tanto de moda hablar de ciencias, ¿no? Y de especialidades científicas, para mí especialmente en las humanidades, aunque en realidad en todos los saberes, epistemológicamente hablando, no se pueden separar unas especialidades de otros y no se pueden separar unas asignaturas de otras porque el ser humano es uno, no pueden basarse al vacío ni cortarse en rodajas para su estudio cómodo. La psicología, la antropología, la historia del arte, la sociología y además no existe una ciencia porque se habla mucho de una visión científica de la realidad, de cómo la ciencia explica el mundo. No, la ciencia no explica el mundo ni hay una visión científica de la realidad, eso ya sería una visión filosófica, porque ¿qué ciencia elegimos para explicar la realidad? ¿No? Ya es una pregunta filosófica. Precisamente lo que habría que hacer es ver cómo es la imagen global que aportan todas las ciencias, y no solo las ciencias de lo mensurable, también las ciencias sociales, pero también diferentes filosofías e incluso la teología, y todo de una manera unitaria, es decir, referido a un absoluto, a una unidad. Así que hay que introducir también la idea de Dios, pero claro, para esto necesitaríamos un moderno Platón, ¿no? Luis Cencillo, del que hablé antes, en cierta manera su obra, él intenta hacer algo así, ¿no? Intenta arrojar desde una perspectiva epistemológicamente y filosóficamente muy seria, una visión unitaria de lo real, tiene una visión de unidad en que integra y encaja los diferentes saberes, ¿no? Y aquí lo tenemos que dejar ya, que es que se va a hacer muy largo, ¿vale? ¿Ya? Sí, yo reivindicaría el estudio de las humanidades y eso. Con idea de integrar todos los conocimientos, es decir, la filosofía, que es justo lo que parece que está hoy en día languideciendo más, porque ya parece que la filosofía ya no sirve para nada y entonces... Así de ciudadanos técnicos o que están en sector servicios o cosas así, ¿no? Como un mundo de servicios, eso. Sí. Y bueno, en fin. Muchas gracias a todos, muchas gracias sobre todo a nuestros queridos amigos de Ver Islam, a todos los que estáis viéndolo, a Antonio, a Isabel y a todos los que formáis el equipo. Muchísimas gracias, un placer, la paz sea con vosotros y bendiciones. ¿Ya está? Ya está. Pues ya está, gracias.